Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pare, Mire y Escuche. Hoy lamentablemente sin la presencia de Osvaldo Rivera, que está complicado por un tema personal, al que le mandamos desde ya cariños y saludos de toda la gente que lo acompaña y lo quiere profundamente. Para este capítulo, que además se transmite en el mes de septiembre, un mes especial, un mes que nos invita a la reflexión, tenemos como invitado especial a alguien de la casa ya conocido por varios temas que hemos estado conversando, desde la inteligencia hasta la figura de Bernardo Higgins como prócer de la patria. Me refiero al abogado y doctorando John Campos, especialista en materias de inteligencia, seguridad, amenazas internacionales, geopolítica y además historia. John, buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias gentilmente por esta invitación que ustedes me hacen, ¿no? Un saludo muy cariñoso para Osvaldo, que está en este trance momentáneo familiar. Pero aquí estamos, así que gracias por la presentación y espero que a la gente le guste este programa. Perfecto. Vamos a partir, te voy a invitar, Jonah, a reflexionar un poco de lo que representa el mes de septiembre en la historia, ¿no? El mes de septiembre, por alguna u otra razón, a nivel nacional como también internacional, ha tenido ciertos hechos históricos que han marcado el giro de los acontecimientos. Hace poco se conmemoraban los 200 años de la muerte por fusilamiento de José Miguel Carrera, 4 de septiembre. El 5 de septiembre se celebra o se conmemora la matanza del Seguro Obrero. El 18 de septiembre la Junta Nacional de Gobierno. El 19 de septiembre la gloria de las Fuerzas Armadas, que nosotros reconocemos en Chile tradicionalmente con la parada militar, pero también se celebran las fiestas patrias. Y cuando hablamos de las fiestas patrias, hablamos de una carga valórica importante, símbolos patrios, costumbres, tradiciones, folclore, lo que nos recuerda nuestra pertenencia a algo que es más allá de lo simbólico, ¿no? A estos nacionalismos que tienen cierta trascendencia. Pero hay una fecha también relevante, que me la he saltado a propósito, que es el 11 de septiembre. El 11 de septiembre que ha querido ser de una u otra manera borrado como una efeméride importante en los últimos años, pero que hay muchos que lo recordamos, que lo meditamos y que incluso lo celebramos. El 11 de septiembre de 1973 marca un giro en la historia de Chile, cambia los hechos. Hoy día podemos decir de una u otra manera que Chile es hijo de los acontecimientos del 11 de septiembre, pero también a nivel internacional está el 11 de septiembre de Estados Unidos, las Torres Gemelas, que hace otro vuelco en el escenario geopolítico. Pero esto siempre nos remonta a hablar de hechos históricos pasados para entender el presente. En un programa conversamos de Bernardo Higgins, yo nombraba recién a José Miguel Carrera, también está el acto heroico de Arturo Prat, que deberían ser recordados en septiembre, fiestas patrias, o sea, somos lo que fueron nuestros padres. Y eso hoy día hay una cierta distancia, ¿no? Un cierto quiebre de querer refundar lo que es Chile a partir de una nada, ¿no? En nihilismo más puro. Te invito a sentar las bases de cómo deberíamos entender la historia a partir del mes de septiembre. Sí, mira, yo me quedé pensando a propósito de esta invitación que me haces tú y Osvaldo, y quizás este programa va a tener otras características, porque por regla general siempre nos centramos en algún tema, ¿no? Y ustedes invitan a alguna persona que venga y exponga, y ustedes hacen preguntas relacionadas con eso. Sin embargo, yo creo que lo que le falta hoy día al chileno, a la ciudadanía, es detenerse un poco en la historia nacional. Aquí lo que está pasando es que el consumismo frenético, el diario vivir, da la impresión que no nos permite detenernos en los hechos más relevantes, como tú bien señalabas, de nuestra historia. Y por eso septiembre pasa como un mes en que la gente viaja, se toma unos días de descanso. Antiguamente la gente tomaba vuelos fuera del territorio nacional. Es el tema de la fonda, la empanada, las celebraciones que se dan en las empresas, las cajitas estas que se entregan para
para septiembre, asado, reuniones familiares, etc. Pero septiembre es mucho más que eso. Desafortunadamente, los ámbitos superficiales se han ido comiendo la historia nacional. Entonces, este debería ser un mes no solo de celebración, sino de reflexión. Porque, curiosamente, los hitos más importantes en la historia nacional se generan en el pasado, yo diría en el presente, y no sé si en el futuro, en septiembre. Ya ves tú que la declaración de la Junta de Gobierno, que a pesar de que reconocía la autoridad del rey, era una forma de independizarse. Se genera en septiembre. Hay una discusión también histórica respecto a cuándo Higgins firma el acta, ¿no?, de independencia. Algunos sostienen que es en los primeros meses del año. Nosotros consideramos que, otros consideran que es efectivamente en septiembre. Algunos señalan que es en Talca, otros dicen que es en Santiago. Lo concreto es que la celebración, la conmemoración y el acto más importante de esa independencia se genera en la catedral, en Santiago, en el Te Deum, ¿no?, donde asisten nuestros padres de la patria a dar gracias a Dios justamente por esta nueva república, esta incipiente y joven república. La participación de la ciudadanía en los septiembres, siempre, Jesús, fue muy importante. Yo tengo más preguntas que respuestas sobre esto, porque esto como que fue decayendo. Y no sé si el comercio o esta cosa desenfrenada, frenética del consumismo, esto que tú tengas que comprar una bandera para entrar en tu casa, pero la bandera no es de género chileno, sino que es china, y estos verdaderos containers que se traen de otras partes, contaminando todo, ¿no? Una contaminación enorme. No sé si eso fue perdiendo el sentido de lo sagrado, el sentido de lo relevante. Yo creo que la crisis que vive nuestro país, que vivimos nosotros como sociedad, es muy profunda. La gente dejó efectivamente de pensar en un mes dedicado a la patria. Antes se decía, agosto es el mes del ejército y septiembre es el mes de la patria. Agosto porque era el mes de O'Higgins, pero como tú bien decías en tu introducción, el 19 de septiembre es el día de la gloria del ejército, ¿no? Un día posterior, un día después del 18 de septiembre. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, y aquí a lo mejor podemos discutir filosóficamente este tema, ¿qué es lo que efectivamente fue horadando nuestra concepción nacional, nuestra concepción histórica, aquellas cosas que hicieron grande a Chile? Hoy día leía un documento muy interesante de un distinguido general de la República y doctor también en historia, don Roberto Arancibia Clavel, que es un trabajo que se llama Vientos de Rebelión, que es que ustedes lo pueden bajar también de internet o lo pueden bajar desde la NEPE, entiendo que se puede, que habla efectivamente de los roles, por ejemplo, que el ejército en la historia ha tenido efectivamente en el proceso político nacional y que la gente lo desconoce, ¿ya? Entonces, cuando tú te detienes en septiembre, yo diría que hay como una especie de nostalgia de otra época y de otros tiempos. Vino también a equiparar un poco la importancia para nuestro 11 de septiembre de 73, lo que señalabas en tu introducción, el 11 de septiembre de Estados Unidos, que efectivamente cambió toda la configuración geopolítica del mundo. El mundo es un antes y un después del 11 de septiembre y ese ataque artero y cobarde a las Torres Gemelas. Ahora, ahí habría que analizar cuáles son las causas, por supuesto, de eso. De repente los Estados Unidos son buenos para quejarse de estos efectos dramáticos, pero no revisan que ellos también van construyendo estos monstruos, ¿no? Porque todos sabemos cuál es el origen de estos personajes siniestros que aparecen en atentados terroristas, pero nadie recuerda que a veces también Estados Unidos los va financiando, les va brindando ciertas coberturas y después, por supuesto, hay que hacerse cargo del monstruo que se crió. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, Jesús, ¿qué crees tú
o qué creemos nosotros, o las personas que nos sintonizan o nos escuchan, qué es lo que degradó, qué es lo que le falta a la historia nacional que perdió el sentido de septiembre. Yo tengo, que es lo que he venido barajando de hace un tiempo, la hipótesis de que esto va por dos corrientes que van en paralelo. Una tiene que ver con el ámbito cultural, sin duda alguna. Y el ámbito cultural, para ponerlo en simple, con la introducción de estas concepciones del multiculturalismo, por una parte. Hoy día podemos apreciar que ya desde hace 1 o 2 años en los colegios en septiembre ya no solo se baila cueca, se baila mambo, se bailan otros bailes originarios promovidos por la migración y que acá se están tomando como parte de las fiestas patrias, pero también de las culturas que están conviviendo con nosotros, con su origen. Entonces se pierde el reforzamiento de nuestros propios símbolos. Eso tiene que ver con la degradación de la concepción histórica, donde lo que decía en la introducción, de esta idea de refundar la historia a partir de la nada. ¿A qué me refiero de la nada? La negación de la conciencia histórica. La negación de la conciencia histórica significa el no reconocimiento de la herencia que tenemos de nuestros antepasados. Nuestros antepasados, desde lo más remoto a lo más próximo, nos van dejando una herencia cultural, social, política. Y cuando queremos refundar es decir que todo lo que hay atrás yo niego de ello porque lo considero malo. Malo no solo moralmente, sino que peor de lo que yo podría generar a partir de una refundación. Pero cuando yo niego el pasado, también niego lo que soy. Cuando niego lo que soy es que me desapego de lo que significa vivir en un estado-nación, en una comunidad. Porque precisamente nuestra pertenencia a la comunidad es más allá de un ordenamiento jurídico. Es el hecho de pertenecer a una costumbre. Y esa costumbre que cultiva lo que vamos a denominar la cultura, una manera de ser. Una manera de ser que se manifiesta a través de, como dicen muy bien los alemanes, del Volk, del pueblo con un sentido de trascendencia. Y eso, a partir principalmente de las enseñanzas de la escuela francesa, que donde más ha horadado ha sido en las facultades universitarias, ha permeado la manera de entender la comunidad a la que pertenecemos. Por tanto, se niega la comunidad, se niega la chilenidad que puede tener Chile. O sea lo que signifique eso de chilenidad, hoy día es lo que estamos negando desde que tomamos culturas extranjeras, o no culturas, costumbres extranjeras, como por ejemplo los lobbies internacionales, como el ecologismo en el mal sentido, ¿no? De Greta Thunberg, los veganismos mal entendidos también, la LGTB impulsada por movimientos de interés, como las multinacionales, los lobbies abortistas, etc. O sea, todo eso te empieza a socavar lo que puede haber de chilenidad en nosotros, ese espíritu de lo que significa ser chileno, por una parte, ¿no? Y tú señalabas otra que va en paralelo, profundizándose y que le da paso a todo este movimiento de ruptura cultural y que tiene que ver con el consumismo. Cuando las sociedades pasan a ser sociedades de mercado, o sea, todo se reduce al orden del mercado, todo se reduce a una transacción de bienes y servicios, a la compra. Yo puedo comprar lo que quiero ser y lo que quiero tener. Bueno, esa reducción al materialismo más puro, que niega, por tanto, la trascendencia, aquello que no es material, es lo que debilita nuestro arraigo a la tierra a la cual pertenecemos. Y cuando me refiero a la tierra a la cual pertenecemos, me refiero a lo que nos hace ser el pueblo de Chile. Eso de desapego que genera la metafísica del materialismo, pues si queremos decirlo de alguna manera, ¿no? Eso de que me importa más lo que tengo que lo que soy, es lo que da paso a que penetre cualquier ruptura cultural que niega la trascendencia histórica. Por tanto, se pierde el proyecto de futuro, y cuando se pierde el proyecto de futuro, pasa que improvisamos o relativizamos el ser de lo que significa ser chileno. Entonces ahora ser chileno puede significar cualquier cosa, puede significar una bandera negra, puede significar un pañuelo verde,
puede significar el baile, el mambo. Puede significar, y no es que esté en contra del mambo, el mambo, a mí me encanta el mambo. De hecho, a mí me encanta bailar bachata, por ejemplo. Algunos saben que me encanta. Pero no por eso voy a bailar bachata en el mes de septiembre cuando deberíamos recordar ciertas tradiciones para que no se nos olvide lo que significa, a lo menos, del punto de vista del patriotismo cívico, simbólico, que no se nos olvide lo que significa ser chileno. Y ojalá podamos llegar, ¿no?, a la profundidad de lo que significa cada signo, o sea, al significante, más allá de que cuando vemos la bandera y cantamos el himno en un partido de fútbol de la selección, que está muy bien, pero hay cosas que son mucho más profundas, que están arraigadas en una manera de ser. ¿Cuál es la manera de ser del chileno? Con esto, para no alargarme, ¿no? Lo que significa la resiliencia del chileno ante los embates de la naturaleza. Resistir terremotos, tsunami, volcanes, ¿no? Vivir con el paisaje árido en el norte, frío en el sur, el encuentro con la cordillera y con el mar. Eso va significando algo importante en lo que somos. Y eso es lo que está perdido por la sociedad del mercado, que nos obliga a distanciarnos porque nuestra vida se basa en la mera producción y perdemos el cultivo de nuestro encuentro con el paisaje, por ejemplo, y por otra parte, la destrucción de la cultura a través de las teorías disruptivas que vienen a negar esta deuda histórica que tenemos con nuestros fundadores y cada una de las generaciones que vino construyendo lo que hoy día es Chile. El fin de semana pasado me dio un espacio de tiempo dentro del ajetreo del estudio y el trabajo, y días antes había adquirido este libro, ¿no?, que se llaman Los O'Higgins, que efectivamente se los recomiendo, es de la Academia Militar de Historia, un autor, don Raúl Dinator Moreno. Si pueden, traten de conseguirlo. Se llama Los O'Higgins, que es una visión histórica de 3 tiempos, de 3 épocas y de 3 personas distintas, unidas por un mismo origen, que es don Ambrosio O'Higgins, que es don Bernardo O'Higgins y don Demetrio O'Higgins. Y caminando por el parque forestal, que está bastante deteriorado, ¿no?, todo pintarrajeado, lleno de graffiti, es penoso. Leyendo los primeros capítulos y avanzando en la lectura de este texto tan interesante, me dio un poco de emoción y de tristeza de detenerme una vez más en la figura de O'Higgins. O'Higgins tiene características tan particulares, Jesús, que, como yo lo sostuve en un programa que ustedes me invitaron, O'Higgins es como la historia nacional, es como si representara el alma de la idiosincrasia del chileno. Un niño que por supuesto tiene que hacer soporte a todas las vicisitudes y las discriminaciones sociales, ¿no? Un padre muy importante, una madre que tiene que esconder su embarazo y su maternidad, lo envían a un colegio católico, por supuesto, el de los franciscanos de esa época, el colegio de los naturales, así se llamaba el colegio de don Bernardo en Chillán. Y ocurre algo que marca la vida entera del prócer de la patria, de uno de los próceres de la patria. Tiene en ese colegio a los hijos de los loncos. Yo me hacía la pregunta, en la época de la colonia, de la monarquía, mientras estábamos bajo el protectorado de la monarquía española, y que a veces tanto nosotros como que nos separamos de la monarquía y hacemos una especie de elucubración idílica de la república, en la época de la monarquía, mientras estábamos bajo el imperio español, que es uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad, este colegio iban naturales, tanto españoles, mestizos, como los hijos de los loncos. Había una especie de integración. Por eso, don Bernardo mantuvo siempre este apego y este cariño especial por los araucanos. No solamente conocía sus tradiciones, su lenguaje, su historia. La persona que trabajaba en su casa era también de origen araucano o mapuche. Cuando don Bernardo parte a viajar, a estudiar fuera,
a propósito del requerimiento de su padre, a Lima. Allá se va a un colegio de la élite, ¿no? Y entonces tenía de compañero de curso a Torre Tagle, que ahora todo el mundo conoce a la Cancillería peruana bajo el nombre de Torre Tagle, que es un diplomático extraordinario. Y tú ves que este Bernardo O'Higgins parte siendo niño a Lima, a un colegio de élite. Allá no podía reconocer sus pergaminos por ser hijo del virrey del Perú, porque lo reconocían por el nombre de Bernardo Riquelme. Posteriormente a su paso por Lima, y después les voy a detallar cuál es mi reflexión sobre esto, lo envían a Inglaterra. En Inglaterra, desafortunadamente, los protectores de él, que eran unos relojeros, fueron unos frescos y sinvergüenza, como en todas partes, y mal aprovechaban los recursos que el padre le enviaba para mantener a este niño que se fue a educar a Inglaterra, a Londres específicamente, a Richmond, que es una ciudad que está cerquita de Londres, ¿ya? Este paso de don Bernardo por Chillán, por Talca, por Lima, por Inglaterra, por Cádiz y su vuelta y su regreso a Chile, hay una cosa que lo hemos conversado aquí unos segundos antes de mi intervención. Don Bernardo nunca olvidó sus orígenes, nunca olvidó su historia, nunca olvidó las vicisitudes que tuvo que pasar, las dificultades, los aprietos económicos, los desapegos afectivos. Y eso efectivamente forjó el alma del prócer, forjó el alma del líder, forjó el alma del político, del militar. Cuando asume el poder, y ahora voy después con esta pregunta, cuando asume el poder como director supremo, plasma en sus constituciones, en sus reglamentos, en sus leyes, toda aquella vida personal que había tenido, y trata que efectivamente eso no vuelva a ocurrir con ningún otro chileno. Todos nos llamaremos chilenos, habrá educación pública, tendremos una escuela militar, tendremos un cementerio general, vamos a quitarnos los escudos de armas. La pregunta es, yo tengo una respuesta, pero me gustaría también compartirla contigo y con las personas que hasta ahora nos sintonizan o posteriormente nos van a ver. ¿Qué hay en el alma de O'Higgins que no olvidó sus orígenes, ni por el hecho de haber estudiado en Perú o en Inglaterra o haber pasado por España, nunca olvidó el amor a su patria? Lo único que él añoraba era volver a Chile. De hecho, cuando sale al exilio, él mandó a pedir que le reincorporaran sus condecoraciones cuando había sido director supremo. Y el gobierno de Chile se las negó. Y hay una frase que es evidentemente dolorosa. Dice, yo soy chileno por nacimiento y peruano por gratitud. Mira, uno de los padres de la patria como don Bernardo. Todo este paso que hizo sucesivo en su vida personal, en su infancia, en su adolescencia, en su abandono, en su formación en Inglaterra, en Europa, en estas ideas libertarias, cada paso que fue dando O'Higgins, cada paso que fue dando, nunca dejó de pensar en Chile, en su patria, en lo que había que hacer. Sus últimas palabras antes de partir al encuentro del Creador son Magallanes, 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 pensando geopolíticamente que el territorio que había que desarrollar para integrar definitivamente la potencia nacional era el sur, que era Magallanes. La pregunta que uno se hace, ¿qué había en el corazón de O'Higgins que nosotros lo perdimos, Jesús? ¿Qué hay en este hombre, en este joven, en este niño, en este adolescente, en este alcalde, en este diputado, en este militar, en este director supremo? ¿Qué hay en él que nunca perdió su amor y su arraigo a Chile? A la inversa de lo que nos está pasando ahora, en esta crisis que estamos analizando, en que todo el mundo no se siente identificado con nada y se van a otras partes, becados, muchísimas personas, y no vuelven a regresarle a su país nada. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es lo que pasa en el corazón nuestro que nos diferencia, por ejemplo, de O'Higgins? Yo tengo una respuesta, pero me gustaría también escuchar si es que tú tienes alguna impresión de esto.
Sí, bueno, tú sabes que yo no sé tanto de O'Higgins como tú, pero déjame complementar con la historia de dos otros personajes porque creo que de una u otra manera reflejan la pregunta también. Uno es José Miguel Carrera, que estando en España, ¿no?, peleando por los Talavera en España, decide volver a Chile cuando escucha estos aires de independencia. Y José Miguel Carrera, con esta idea libertaria, ¿no? Esta idea libertaria en sentido de, igual que O'Higgins, ¿no?, en el sentido de generar una independencia de la monarquía, no libertarismo como se entiende hoy día, eso hay que dejarlo clarísimo. Decide dar la pelea, ¿no? Decide, pero no solo pelear una guerra, sino que empezar a fundar lo que va a ser una nueva nación. De ahí también que funda la Escuela Granadero, la que posteriormente con O'Higgins va a ser la Escuela Militar. El Instituto Nacional da la orden de que todos los conventos empiecen a impartir clases gratuitas a los chilenos por lo largo del país. Trae la primera imprenta, funda el primer periódico para que los chilenos estén enterados de lo que está aconteciendo, que lo dirige el Fray Camilo Enrique. Hace los primeros tratados comerciales con Estados Unidos, que ahí en una de las fiestas de la embajada en Chile es que se crea la primera bandera y el primer escudo, que además la primera bandera es hecha a mano por su hermana, Javiera Carrera, y que Javiera Carrera es conocida por dejar de lado su vida personal por acompañar a su hermano hasta las últimas instancias. Además, entre otras cosas, digamos, bueno, ahí José Miguel Carrera tiene algunas cartas con José Bonaparte, por ejemplo, que son bastante relevantes cuando estuvo en Estados Unidos, tuvo contacto con José Bonaparte, pero terminó en el exilio, terminó peleando en Argentina y terminó siendo fusilado en Argentina. Y hoy día, que yo lo decía el otro día cuando me tocó estar en la conmemoración, tan poco reconocido también. Y después tenemos otro personaje que a mí me gusta hacer relucir bastante a propósito de O'Higgins, porque esto que hace O'Higgins en su relación con el pueblo araucano es fascinante. Pero más tarde, ya llegando al 1800, hay un héroe patrio que es muy, muy poco conocido, se llama Juan Lorenzo Colipí. Juan Lorenzo Colipí es el hijo de un lonco, que era del pueblo araucano, naturalmente. Y cuando se desata la guerra de la Confederación, contra la Confederación Perú-Boliviana, la nación chilena le va a pedir apoyo al pueblo araucano, que en ese tiempo se consideraba la nación araucana todavía, o todavía no estaba totalmente integrada. Y Colipí padre le dice, yo ya estoy viejo para pelear, pero te voy a dar el mejor de mis hijos para que pelee por Chile. Porque Colipí padre entiende que Chile envuelve a todo a todo el territorio, incluyendo el pueblo araucano. Bueno, Juan Lorenzo Colipí se integra al 4º Batallón Valdivia y se va a la pelea al norte. Y tiene la primera hazaña en el puente Yacya, que con 11 hombres enfrenta a 600 confederados en batalla cuerpo a cuerpo y resiste. Y lo hace ser la primera hazaña heroica. Y la segunda en el puente Buin, donde aguanta también toda la avanzada para la retirada, que lo lleva a ser conmemorado con un ascenso oficial y a recibir medalla. Y cuando van a entregarle la conmemoración, el padre dice que por favor no le den nada, porque la gran conmemoración o el gran reconocimiento es que él es un colipí y peleó por Chile, que con eso basta. No necesita nada más. Esas cosas de integración entre el pueblo araucano, la fundación de Chile, el acto heroico, nuestros padres de la patria, en una comunidad, entendiendo lo que es relevante, entendiendo lo que somos, protegiéndonos contra el invasor o contra la guerra que estaba pronto llegar al territorio nacional, etc. Estamos hablando antes de la guerra del Pacífico, inclusive. Entonces, eso, de alguna manera, es el sentimiento perdido. Y eso es lo que expresaba O'Higgins, ¿no? De querer volver a ese suelo al que yo pertenezco.
La tierra es importante, de ahí viene el jus solis, ¿no? El derecho de suelo también es derecho de sangre, porque hay una ascendencia en el derecho de suelo, que es el derecho de sangre. O sea, yo nací en este suelo porque mis padres también cultivaron este suelo, y mis abuelos, y eso se va heredando. Por eso que el chileno que muere en el exilio sufre. Por eso que el chileno que por alguna u otra razón ha tenido que hacer su vida en el extranjero, en algún minuto quiere volver a su patria. Pero lo hemos ido olvidando porque perdimos lo trascendente que había en ello, que era el arraigo a la tierra. Cuando la tierra empezó a ser un mero bien de transacción, a el valor de la tierra a medirse por metro cuadrado en UF, eso es perder el apego de la trascendencia de lo que significa pisar la chusca nortina o el suelo arenoso de la costa o el suelo volcánico de la cordillera sureña principalmente, o la arena de los lagos. O sea, cuando uno pierde ese encuentro con lo que nos rodea, es que se pierde la patria y se pierde el deseo de volver, se pierde el deseo expresado por nuestros héroes y por nuestros padres de la patria. El no querer irse nunca de Chile. Y a pesar de ser no reconocidos y exiliados, mueren deseando volver a donde pertenecen. Eso es lo que marca el carácter que hoy día está muerto. Hay otra figura relevante en nuestra historia que lo recordamos es Mayo, pero que debe ser seguramente el chileno más querido, ¿no? Que es la figura de Prat. Y tú ves que hay características tan particulares en la vida de él, ¿no? Prat, el hijo, Prat, profesional, abogado, Prat, el padre de familia, Prat, el marino, Prat, el que enseñaba a los trabajadores haciendo clases sobre derecho laboral. Hay un común denominador que esta es mi teoría, no sé si tú la compartes o no, que atraviesa la vida de las personas, que atraviesa la vida de O'Higgins, de Carrera, de Rodríguez, de Prat, de Colipí, de Baquedano y otros más. Era esta capacidad humana de reconocerse como seres trascendentes, no solo actores políticos del momento, sino tenían la certeza personal que sus actos efectivamente trascendían en el tiempo. Y eso se llama generosidad. Cuando yo actúo, estoy necesariamente provocando ciertos efectos en la sociedad. Lo que nos ocurre hoy día, a nosotros, o nuestra sociedad, es un egoísmo, pero ya recalcitrante, porque cada uno vive su metro cuadrado, cada uno se rasca con sus uñas, como dice la gente en el campo, y nadie está pensando en el otro. Pero resulta que por naturaleza estamos llamados a convivir en sociedad. Ya lo decían los grandes, ¿no? El hombre es un ser político, es un ser social, o si no sería un idiota, un tipo que está alejado de la sociedad. Estos grandes hombres que forjaron Chile, que forjaron la identidad nacional, sentían que su propia vida era una forma de entrega. Le sumamos a eso que lo transversal en la mayoría de estos personajes es su profundo amor y arraigo a Dios, que efectivamente les inspiró desde el punto de vista sobrenatural para consagrar su vida al servicio de los demás. Por eso nos va a decir la Escritura muy sabiamente, Jesús dice, no existe amor más grande que dar la vida por los amigos. Esa relación de amistad son tus cercanos, son tus prójimos, es tu familia, es tu casa. Tú eres amigo de tu tierra, eres amigo de tu país, eres amigo de tu pueblo. No existe amor más grande que dar la vida por los amigos. Y no lo digo solamente desde el punto de vista de la concepción de Dios religiosa. Hay una concepción de Dios natural. Naturalmente el hombre, el ser humano, tiende a buscar a Dios como causa primera o como causa última de las cosas, porque Dios le da el verdadero sentido.
Y efectivamente, tú estarás de acuerdo conmigo, nadie podría buscar o encontrar en su ser o en su corazón algo que no existe. Y en esa búsqueda permanente de lo esencial, de la plenitud del ser, el ser humano se realiza a sí mismo y se realiza a los demás en comunidad. Lo que va a hacer el cristianismo es que va a sellar todo ese complemento de búsqueda natural de lo trascendente y lo va a elevar aún más todavía. Por eso, cuando los uniformados, la policía y otros más, y algunos que hemos tenido el privilegio, juramos defender la patria, decimos juramos ante Dios y esta bandera, dar la vida si fuera necesario. Esta bandera tan vilipendiada y algunos trastornados en su cabeza que la quieren cambiar, que es un símbolo que representa justamente nuestra identidad, ¿ya? Lo que somos como nación. Entonces hoy día la sociedad, este desconstructivismo que nos ocurre a nosotros, ha sacado a Dios del escenario, ha sacado la bandera, ha sacado los símbolos, ha sacado nuestra historia, nuestros personajes, como si quisieran pensar que la vida la van a construir a partir de ello. Nada más torpe, nada más egoísta, ni nada más ignorante. Porque la vida que yo tengo, Jesús, y la vida de las personas, no se puede construir en soledad. Tú necesitas de los demás. Y es tan natural esto que yo digo, que yo provengo de un padre y una madre, y ellos a su vez de otros más atrás. Esto es una herencia. Nadie nace de las callampas, ni por arte de magia. Todos provenimos de algo o de alguien. Somos producto de una sociedad. Este corte que quiere hacer esta ideología tan perversa y macabra, de cortar la sociedad, eliminarlo todo, pero no dejar nada. Es como un nihilismo extremo, no dejar absolutamente nada. Pero yo creo que no es que no quieran dejar nada, lo que pasa es que quieren instalar el caos, porque cuando la sociedad se desintegra y hay un caos, son unos poquitos pillos los que logran manejar ¿ah? la cadena del resto de la sociedad. El llamado que uno tiene que hacer a la sociedad chilena es recomponer su propia historia, mi propia historia personal, lo que yo quiero hacer, lo que yo soy. Primero lo que yo soy y lo que estoy llamado a hacer, pero también en comunidad con el resto. El gran peligro, Jesús, y lo hemos conversado muchas veces, es que esta desintegración social lo único que hace es este globalismo extremo, lo único que provoca es que hay algunos pocos que se sientan en ciertos lugares a planificar el resto del mundo, a planificar nuestras propias vidas. El llamado nuestro es a la rebeldía, pero el buen sentido de la rebeldía, a que no me quiten mi propia esencia, lo que yo soy, mi arraigo, mi historia, mi lengua, mi cultura, mi fe, mi religión, mis convicciones personales. Porque esas convicciones personales, esa historia, esa cultura, que se llama la cultura occidental, es el aporte más valioso que le ha hecho el cristianismo al resto de la humanidad. Basta estudiar la historia de la humanidad para saber efectivamente que la cultura occidental, cimentada en la fe cristiana, en los grandes representantes y los teólogos más relevantes como San Agustín y Santo Tomás, le cambió la dimensión a la historia de la humanidad. De hecho, la humanidad, para poder analizarla, se dice antes de Cristo y después de Cristo. Lo que hizo San Agustín, lo que hizo Santo Tomás, fue recoger lo mejor de los filósofos, de Aristóteles, de Sócrates y de Platón, y lo transformaron en una propuesta cultural que lo único que ha hecho en la historia es hacer que el ser humano sea más perfecto, más feliz y más trascendente. Por eso nuestra guerra es importante. Lo que había en Colipí, en Prat, en O'Higgins, en Carrera, en San Martín, el amigo que nos llegó desde Argentina, lo que había en ellos era eso. Era amor a la patria, amor a su tierra, amor a Dios y amor a ciertas convicciones y principios que no cambian, pero sobre todo amor a la persona humana y su dignidad. Por eso es tan importante lo que ocurre el año 1973, ese 11 de septiembre, porque se produce una ruptura entre un modelo totalitario y colectivista que llevó, entre comillas,
por la votación en las urnas y quiso cambiar el modelo que se vivía en este país. Siempre tuvimos revoluciones, siempre tuvimos problemas, siempre tuvimos dificultades políticas, pero nunca tocamos fondo en forma tan grave y profunda como la crisis que se produjo en la Unidad Popular. Eso ningún historiador serio lo puede desmentir. Es más, la crisis de la Unidad Popular, las instituciones llegaron a tal nivel de deterioro que hubieron dos poderes del Estado, como la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, que declaró que el gobierno había caído en inconstitucional, y la Corte Suprema de Justicia. Lo que se produjo en septiembre, ese 11 de septiembre, es una ruptura, es un quiebre institucional, es el efecto de los años de deterioro, de un profundo deterioro, de crisis, de la incapacidad de la clase política de ponerse de acuerdo. Pero además es cuando un gobierno no llega al poder realmente por la voluntad popular, sino por el acuerdo de un partido político como lo fue la democracia cristiana. Pues lo mismo nos está ocurriendo hoy día a nosotros a propósito de la convención. Este desprestigio, este verdadero espectáculo macabro, porque no le voy a colocar el nombre de circo, porque por lo menos el circo es profesional y aquí te hacen reír. Este espectáculo macabro es para llorar, porque esos señores que están ahí, en su gran mayoría, y que han provocado estos escándalos en estos días, no conocen ni a Dios, no tienen patria, no tienen amor por su tierra, ni saben lo que están representando. Han llegado a una especie de farándula, porque sus convicciones y sus principios no están pensando en Chile. ¿Cuánta gente fue a votar por ellos? ¿Cuánta gente fue a validar ese proceso electoral pensando en que lo iban a hacer mejor? No ha habido una sola propuesta de un principio constitucional hasta el momento. No sé si la Constitución la tendrán ya redactada, algunos personajes de siempre, y la van a colocar en discusión, pero cuando tú ves la crisis que se vive hoy día a propósito de septiembre, porque estamos en una verdadera crisis política, social, económica que se nos viene, es un deterioro moral. Lo que acontece aquí es un deterioro y una crisis moral. Y es por lo que tú señalabas en tu introducción. Pareciera ser que esas personas que están instaladas en la convención no entienden lo que ellos son, ni lo que ellos representan. Es esa falta de generosidad de decir, estoy aquí porque hay personas que depositaron su fe y su confianza en mí. No estoy porque yo me llame Juan Pérez. Mucho más delicado todavía es cuando tú engañas a la ciudadanía para poder llegar a un puesto como esto, a una representación, usando y abusando del dolor. ¿Te has puesto a pensar, Jesús, que los padres de la patria, los grandes próceres de la historia, entregaron su vida, su tiempo, su salud, su fortuna personal, terminaron muertos en el exilio, otros fusilados, otros saltando al abordaje, otros combatiendo contra cientos de personas? Qué diferencia, ¿no? Es impresionante la diferencia. Eso es lo que tiene que recuperar Chile, el alma. Entonces, el espacio de discusión tiene que ser en septiembre. Septiembre no solamente debería ser, Jesús, el mes de la patria, debería el mes de sentarse a reflexionar, de sentarse a pensar. Déjate de ir a las ramadas y andar tomando en los terremotos y las chichas en cacho. No, no. Y bailando Esa cumbia. y bailando cumbia. Esa es la farándula barata. Este debería ser el mes de la reflexión, el mes de pensar, porque parece que la tontera, la ignorancia, nos está llevando a una crisis. Y ahora en septiembre, justamente Jesús, en septiembre, los mayores escándalos del proceso constitucional que estamos viviendo ha salido a la luz. Y no hemos tenido la capacidad ni de asombrarnos, ni de que los políticos denuncien los hechos como corresponde. Porque no fue ni por voluntad popular, ni por investigación de nuestras instituciones, sino que fue por una pregunta periodística que este sujeto termina revelando el engaño, ¿no es cierto?, al que tiene sometido a 19.000 personas que votaron por él. Y no es un acto gratuito el que él hace, porque no tiene ni las capacidades intelectuales ni la preparación para proponer una carta fundamental. Eso es otra cosa que a la gente la han engañado.
es una propuesta de carta fundamental. No quiere decir que lo que ellos estén proponiendo es la Constitución Política de la República. Otro engaño. Es una propuesta. Y quien tiene la soberanía sigue siendo la ciudadanía, nosotros, los ciudadanos, los que vamos a ir a decir si aprobamos o rechazamos este proceso. Yo creo, Jesús, que este programa resulta muy interesante. Yo diría hasta conmovedor que uno pudiera provocar en la gente que septiembre fuera eso, que la gente se vuelva a sí mismo, que se haga un espacio de reflexión, que estudie, que mire la historia, que se emocione con el sacrificio de otros, para poder aportar efectivamente a los cambios que nuestro país tanto necesita. Da la impresión de que en septiembre nos volvemos a sentarnos a llorar, y no es tiempo como para celebrar. Efectivamente, yo comparto muchísimas cosas, o casi todo diría yo, ¿no? Yo creo que septiembre es el mes que nos invita por razones históricas a meditar sobre lo que significa ser chileno. ¿Y qué queremos ser como chilenos? Si no es solo la cosa folclórica, ¿no? No es solo la celebración, es la meditación profunda de lo que somos en la vida práctica. Lo que somos en la vida práctica es la política. En un minuto dado, a partir de la modernidad principalmente, la política se entiende como los que gobiernan o los que ocupan un cargo. Se nos olvida que el resto de los ciudadanos seguimos siendo políticos. Vivimos en una polis, vivimos en una ciudad. Nuestros actos son relevantes para el funcionamiento de la ciudad, que los latinos le van a decir las chivitas. O sea, no, todo lo que nosotros hacemos desde el trabajo, la educación, el comportamiento en la vía pública, nuestra honestidad con el espacio público, nuestro cuidado con el espacio público, es parte de ser político. O sea, no solo el político que ocupa un cargo debe tener una buena conducta, sino que también el ciudadano que es político, en cuanto vive en la polis, también debe tener una conducta que sea acorde a lo que él quiere como país. Tú ya señalabas, ¿no? Estamos viviendo tiempos álgidos, estamos viviendo tiempos difíciles desde el punto de vista de lo que nos depara el futuro, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy para lo que viene más adelante. Y lamentablemente hemos caído en el ateísmo social. ¿A qué le denomino yo el ateísmo social? A la secularización de todo. O sea, sacar a Dios de toda la realidad. Y yo siempre digo, bueno, a los ateos, ¿no? No hay un acto mayor de fe que el ser ateo, porque es lo único que uno no puede demostrar. O sea, es imposible demostrar que Dios no existe. O sea, hay que tener mucha fe para creer que Dios no existe. Eso es impresionante. Pero además, que como el ser humano, la persona humana, antropológicamente es un homo religious, o sea, naturalmente es un hombre religioso, cuando saca a Dios de la esfera necesita reemplazarlo con algo. Necesita identificar esa deidad con algo, eso que va más allá de él. De ahí que a una persona que siempre cito, Eugene McCarraher, haya dicho en un paper muy interesante que lo que ha generado el modelo liberal es que reemplazamos a Dios por el dinero y a la virtud por el éxito. Y los que no han reemplazado a Dios por el dinero y a la virtud por el éxito, lo han reemplazado con estas teorías de constructivista o de construccionista, de querer refundar todo y negar todo, pero poner la fe en otra cosa. ¿Sí? Finalmente lo que están haciendo es reemplazar al Dios revelado y cristiano, o al Dios revelado, o al Dios incluso metafísico de los filósofos, para no circunscribirlo en nada. Pero lo reemplazan como el perro matapaco. Es una deidad. Están haciéndolo como cuando se alaban a los becerros, ¿no? En los relatos bíblicos. O sea, están reemplazando el concepto de la deidad por algo que sea distinto solo para desconocer la historia y poder refundarla en otra cosa. Lo que pasa con personas como este señor que mintió, que no me sé ni el nombre, pero leí la noticia, es precisamente cuando sacamos a la religión y a Dios de nuestra vida política cotidiana, no de gobierno, no de la moneda, no de los tribunales, no, de la vida cotidiana. La vida cotidiana es una vida política. Cuando la retiramos, se pierde también el concepto de rectitud. Y cuando se pierde el concepto de rectitud, es que viene la libertad del todo vale. El todo vale para mi propia felicidad, y la felicidad la confundo con el mero placer, el hedonismo. Y el hedonismo, por lo general, va de la mano con el utilitarismo, o sea, la ética utilitaria, de que yo hago lo que sirve,
lo que a mí me sirve, lo que a mí me es útil. Entonces pierde el concepto del valor en sí, del que yo lo busco porque es bueno, no porque me sirve. Ahí viene lo exitismo, propio de la producción mercantilista. Pero también viene lo que se da como fenómeno, que hay un autor que lo narra bien, aunque no estoy de acuerdo con él en nada de lo que plantea, el diagnóstico muy bueno, que se llama la sociedad del simulacro. Empezamos a valorar más la simulación de la realidad que la realidad misma. Entonces, eso va muy de la mano con una tesis anterior de un autor que se llama Guy Debord, la sociedad del espectáculo. La política se transforma en un espectáculo. Si no hay espectáculo, no hay show, la política pierde su sentido. Entonces ya no valoramos al político por su inteligencia, no valoramos al político por su virtud, no valoramos al político porque tiene una concepción del bien que trasciende, por tanto me va a conducir por el buen camino. Eso no importa. Lo que importa es el show. Y parte del show es inventar una enfermedad, por ejemplo. Parte del show es explotar por redes sociales las amenazas. Porque si te amenazan, vas a la policía y pides seguridad. No las conviertes en un show mediático de las redes sociales. Porque la victimización es parte de generar un espectáculo. Y simula la realidad. Busquemos simular la realidad. La televisión se convirtió en una simulación de la realidad. Los malls, el shopping, es una simulación de la realidad del espacio, del espacio público como lugar de encuentro para el desarrollo fuera del domicilio, del esparcimiento, de la diversión en el espacio público. ¿Por qué se llama espacio público? Porque ahí es como el ágora, ¿no? Ahí se juntaba la comunidad a convivir, a compartir en ciudad. Ha sido reemplazado por el mall. Y Dios ha sido reemplazado por el dinero y la virtud por el éxito, pero también por símbolos que no tienen sentido, símbolos materialistas, como una estatua que va contra, una estatua, un símbolo como el perro este, que ataca, que no es contra los perritos, que los perritos, por Dios, que no tienen culpa, digamos. Es lo que el ser humano transmite a partir de un símbolo, que ataca a carabineros, o sea, ataca a la autoridad que está ahí para mantener el orden en sentido amplio, ¿no? El orden, en buena medida, el que castiga al que se sale del bien moral, porque daña a otros, porque daña el espacio público que es mío. Entonces, ya no nos importa que los que estén escribiendo la Constitución velen por el bien común. Yo quiero ver un reality show, yo quiero divertirme, yo quiero ver peleas, yo quiero ver bailes o rituales que me llevan al reemplazo de la deidad. Porque como estoy carente de fe, porque estoy negando contra la historia y la cultura a la cual pertenezco, estoy negando la verdad. Pero mi naturaleza me pide creer en algo. Entonces, ¿qué hago? Hago mandala. O busco en otras religiones el Dios que niego acá. Pero finalmente, el acto de fe lo voy poniendo en otros lugares. Solo que estoy cegado ideológicamente para negar la verdad. Claro, y el que niega la verdad porque la inteligencia no le da o porque se cierra la luz de la razón, ahí uno dice, acude a San Benito, ¿no? Bendita ignorancia. Porque estos van a ser perdonados, pero van a ser perdonados por tontos, no por otra cosa, porque a los tontos ya hay que perdonarlo porque ya no les dio para más, ¿no? Bueno, estamos en la sociedad de los tontos, los que no quieren ver la luz, porque trasladan sus necesidades a cosas materiales y paganas en el mal sentido, no en el sentido cultural o precristiano, sino que pagano en el sentido de querer ser vanguardista, negando una verdad trascendente que además se accede por el solo ejercicio natural de la razón. Entonces, no hay mayor acto de fe que creer que Dios no existe, porque es lo que no se puede demostrar por ninguna vía. Bueno, ahí te dejo, John, seguir hablando, que yo me entusiasmo. No, yo recuerdo tiempo atrás que me tocó asistir, tuve la grata oportunidad de pagarme un viaje para ir a hacerme un postítulo en Derecho Humano a la Universidad de Módena. Y entonces tenía un profesor, un filósofo famoso, Gianfranco Zanetti, un tipo extraordinario, ¿no? Realmente un tipo muy capaz. Era presidente del Círculo de Intelectuales Europeos
era asesor de la Casa Blanca y era profesor de la Escuela Militar de Italia. Yo decía, la Escuela Militar de Italia, el tipo y el nivel de profesores que tiene. Bueno, ese postítulo en Derechos Humanos o Derechos Fundamentales, éramos 6 abogados chilenos que fuimos. Realmente una experiencia maravillosa, ¿no? Viviendo allá y todo. Y en un momento terminado, el doctor pregunta, ¿no? Este profesor, este filósofo, Gianfranco Zanetti, dice, bueno, ¿quién de ustedes aquí, en su italiano y en su español, dice, bueno, ¿quién de ustedes es católico? Y yo levanté la mano, y el resto no levantó la mano de los abogados. Me dice, ah, bueno, me dijo, usted tiene una gran responsabilidad. Así dije yo, sí. Yo no creo, no tengo fe. La fe es un don. No creo. Pero la fe, me dijo, es el sustento de la cultura occidental. Y cuando Europa ha renegado de la fe, Europa ha dejado de pensar, el mundo se muere. Por lo tanto, usted, que tiene fe, tiene una doble responsabilidad. Tiene que ayudar a que Occidente permanezca y que Europa siga viviendo y latiendo. Yo me quedé pensando en ese concepto de un filósofo como él, un intelectual, agnóstico, sin fe, pero reconoce que efectivamente la base doctrinal de Occidente es justamente el cristianismo. Desafortunadamente, la Iglesia Católica, su jerarquía, ha ido restándose a este rol que le corresponde. Y entonces cada vez que entra en crisis la sociedad, la Iglesia siempre tuvo un espacio. A propósito de septiembre y del gobierno militar, era la voz de los sin voz. Hoy día es una voz callada, una voz silenciada, donde las atribuciones de ser profeta y anunciar no está muy dada en el día a día. Entonces nos toca a nosotros, los laicos, efectivamente poner una voz de alerta en esto. El llamado que yo me hago permanentemente, no porque yo sea un tipo santo, ¿no? Al contrario, el primer pecador soy yo, pero no, aquí no importa lo que yo soy, importa lo que yo puedo representar. Como dice la Escritura, somos vasos de barro que llevamos un gran tesoro. No importa cuáles son mis fragilidades o mis debilidades, aquí lo que importa es el tesoro. Y el tesoro patriótico es que nosotros tenemos que regresar a nuestro origen y a nuestra historia y a recuperar la esencia del ser nacional. Ese es el tesoro que se llama Chile. Lo que está hoy está emporcado, ensuciado, nublado, no se ve, no se visualiza. Entonces, lo que hay que recuperar para que brille ese tesoro nacional es recuperar la historia de verdad, no la tontera de los que transgiversan la historia y que venden los libros, ¿no es cierto?, en las ferias populares, ¿no? Eso le hacen un gran daño al tesoro nacional. Entonces, Chile es un gran tesoro, es un tesoro precioso. Esta es una tierra hermosa. Si Dios existe, y yo creo firmemente en Él, todo lo mejor que le quedó de la creación del paraíso lo dejó para nosotros. Es una tierra bellísima. Es una historia extraordinaria. Tiene una configuración geográfica emocionante. A mí lo que me duele, lo que me hace falta en estos días es recuperar la fe en el chileno. No puede ser que la gente sea tan ignorante y tan burda. ¿Cómo es posible que nos estén ganando la batalla todos los días? Todos los que hemos tenido la oportunidad de estudiar, de irnos a hacer un sacrificio e irnos a estudiar afuera, hemos regresado justamente para aportar desde nuestros propios lugares. Yo creo que en la medida en que la gente recupere el alma nacional, esta cosa va a mejorar. De lo contrario, no tenemos salida. Nosotros vamos en caída libre, en una crisis profunda de identidad. Y si esto no se revierte, nuestro país no va a alcanzar ni el desarrollo ni el bien común.
pareciera ser que las técnicas económicas no dieron muchos resultados. Llegaron hasta cierta fase del desarrollo humano, pero hay algo que si no se desarrolla, no se alcanza el ser, que es la vida espiritual, la vida interior, el contenido. No basta con la voz cantante, lo que hay que alimentar es el alma, es el corazón, el sentir de la gente. Alguien dijo una vez que el consumismo no era que las vitrinas estuvieran llenas de cosas, es el vacío espiritual. Yo creo que eso es lo que les falta, eso es lo que nos está faltando a nosotros reconocer, que no es que las vitrinas estén llenas de cosas, hay un vacío espiritual. Y estos programas, estos espacios, yo creo que tienen que ser un llamado de atención para que paremos la marcha en septiembre, dejemos la farándula, dejemos la jarana y nos pongamos realmente a pensar, a estudiar y a reflexionar. Esto depende de nosotros, no del resto. A Chile no lo va a salvar Argentina, ni Bolivia, ni Perú, ni Europa, ni Estados Unidos. Por eso los padres de la patria regresaron a su tierra y no se quedaron ni en Estados Unidos, ni en Londres, ni en Perú, ni en Argentina. Por eso regresaron a su tierra, porque sabían que acá se podía hacer más pleno su propio ser. Ese es el llamado que yo creo que tenemos que colocarnos a trabajar y ponernos en campaña de verdad. Y hacer que septiembre realmente sea no solamente el mes de la patria, el mes de la memoria histórica. Con la ayuda, por supuesto, y el recuerdo hermoso de quienes nos forjaron la libertad. Eso es. Hemos llegado a la hora para terminar este programa. Le mandamos los cariñosos saludos a Osvaldo. Ojalá lo podamos tener pronto con nosotros. Agradecerte, John, la entretenida y emocionante conversación. Y dejarlo invitados para el próximo jueves a la hora de siempre en Pare, Mire y Escuche con un nuevo tema, un nuevo programa. Y tomar las palabras de John. Septiembre es un mes para estudiar, reflexionar, no quedarse en el mero espectáculo, no quedarse en la mera celebración. Hay cosas mucho más importantes y trascendentes. Siempre digo, cuando después de que Dios creó el Edén, no pensó en América, pensó en Chile, después en el resto. Entonces, eso hay que concretarlo, ¿no? Eso hay que hacerlo un hecho, matemática. John, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber conversado. A todos que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches. Muchísimas gracias y acuérdense que la patria siempre estará primero.